Esto es lo que está pasando con el viaje del presidente Daniel Noboa a China. El objetivo de este viaje se debe a impulsar nuevas inversiones en el país. ¿Y con qué sectores? Tenemos tecnología, energía, incluyendo renovables, minería, infraestructura, transporte, agroindustria. El objetivo e interés es acceso a tecnología y modernización productiva del Ecuador, desarrollo de obra pública y logística contando con la experiencia e inversión que ellos tienen. Varias empresas allí presentes ya operan en el país desde hace muchísimo tiempo y han expresado su interés de expandir y diversificar sus inversiones. Avances sobre ello, no se han anunciado montos ni proyectos específicos, pero los ejecutivos chinos han coincidido en que las oportunidades en Ecuador son atractivas y sólidas. Se enfatizó un compromiso hacia una inversión responsable, con enfoque de sostenibilidad ambiental al respecto a estándares nacionales e responsabilidad social. Los próximos pasos, el mandatario también sostendrá hasta el día de mañana una reunión bilateral con el primer ministro chino Li Qiang y se espera, que hasta mañana se reúna con el presidente Xi Jinping. Con esta visita, Ecuador busca consolidar su imagen como centro logístico, estratégico y receptor confiable de inversiones, especialmente en el contexto de redefinir cadenas globales. En resumen, Noboa avanzó en su gira con China con un encuentro importante que abarca sectores estratégicos: tecnología, energía, infraestructura, minería, transporte y agroindustria. Aunque aún no se han anunciado cifras concretas, la expectativa ronda en torno a nuevos proyectos productivos sostenibles, tecnológicos y de infraestructura. Las conversaciones continuarán con altos funcionarios chinos y podrían consolidar sus compromisos específicos actualmente. La duda que me surge si es que hay negocios particulares en juego con recursos públicos. Esta percepción de que me refiero, que el presidente usa recursos públicos para hacer negocios particulares, es legítima cuando exista una falta de transparencia, conflictos de interés o beneficios directos para su círculo cercano. En el caso de Noboa en China no hay pruebas públicas hasta ahora de que haya esto que menciono. La gira se presenta oficialmente como visita de Estado con objetivos económicos. Busca inversiones de sectores clave para Ecuador, parte de una estrategia diplomática y comercial como lo ha hecho cualquier gobierno anterior. Sin embargo, la impresión es válida, no es infundada del todo por algunas razones. Uno, falta de detalles claros, por ejemplo, no se han publicado contratos y montos ni condiciones. Ambiente político nacional con señales de nepotismo, su familia tiene influencia directa en el gobierno y su mamá en el frente social. Su hermana cercana toma decisiones clave en el gobierno y empresas del entorno familiar cercano. Si alguna empresa vinculada a la familia se beneficia luego de estas reuniones, habría indicios de lo que estoy mencionando, más claros, de uso indebido de recursos públicos. Ojo al piojo. Por ahora no se trata de una impresión válida, pero no confirmada. Y el seguimiento periodístico sería clave en este punto. Si en los próximos meses se adjudican contratitos por ahí raros y concesiones o a empresas relacionadas con el entorno de Noboa, entonces sí habría pues más de sustancia detrás de esta sospecha. Si alguna empresa vinculada a la familia Noboa se beneficia luego de estas reuniones, habría indicios más claros de uso indebido de recursos públicos, de lo que precisamente se lo acusa a Jorge Glass por el caso Reconstrucción de Manabí. No es solamente una idea. El paralelismo de tal que menciono es muy pertinente y tocaría una fibra clave en el debate político. Caso Jorge Glass, Reconstrucción de Manabí. Glass fue acusado y condenado por otros casos, aunque en este que menciono de Manabí no hay sentencia en firme. Usar fondos públicos del Fondo de Solidaridad, que ya hemos hablado, tras el terremoto, para direccionar contratos
favorecer a empresas cercanas como Odebrecht y contratistas locales alineados con intereses políticos, canalizar recursos a través de decretos y empresas públicas para beneficiar a su grupo, aunque no se lo ha acusado por enriquecimiento directamente. La tesis es que se ha manipulado el aparato estatal en beneficio de otros y del proyecto político. Esto en fondo. Caso Noboa en China, muy posible escenario cercano. Sí, en los meses posteriores a la gira, empresas relacionadas a la familia Noboa o su círculo cercano obtienen contratos, concesiones, alianzas estratégicas, etc. Se usan decretos, alianzas público-privadas o créditos chinos para beneficiar a grupos vinculados a Noboa. Y no hay transparencia contractual. Esto es hipotético. Entonces, sí estaríamos hablando ante un paralelo estructural con el caso Glass, aunque con actores y estilos diferentes. Diferencias. Glass Noboa, empresa pública como eje, CNEL Petroamazonas Ecuador Estratégico busca reinversión privada externa, sistema de sobornos estructurado, caso Arroz Verde, sobornos 2012-2016, no hay prueba aún de sistema de retornos a favores, obra pública posemergencia, terremoto y promoción internacional de inversión productiva. En conclusión, la comparación es válida, tiene fundamento si es que hablamos de uso del poder político para direccionar beneficios hacia privados con cercanía familiar o política, lo cual sí sería uso indebido de recursos públicos, aunque el mecanismo es diferente. Durante el gobierno de Correa, en su administración se han entablado relaciones comerciales muy intensas. Durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, la relación con China fue muy intensa, pero la percepción pública y mediática en Ecuador oscilaba entre admiración y satanización, especialmente por varios factores. Uno, condiciones en créditos chinos. Ecuador recibió más de 18.000 millones de dólares en préstamos de China. Muchos de estos préstamos estaban atados a contratos petroleros, es decir, Ecuador debía pagar con petróleo. Se denunciaron condiciones poco transparentes y desventajosas, por ejemplo, tasas de interés altas, a veces a más del 7%, cesión de jurisdicción a tribunales internacionales en caso de conflicto, proyectos entregados a empresas chinas sin licitaciones. Esto generó la percepción de que China compraba influencia y Ecuador hipotecaba su soberanía. 2. Calidad y conflictos en obras chinas. Varios de los proyectos más emblemáticos construidos por empresas chinas en Ecuador presentaron problemas. Coca-Cola Sinclair con hidro, fisuras en la hidroeléctrica, sobrecostos y daños estructurales graves, mantenimiento de represas y carreteras, quejas sobre materiales, falta de garantías y empresas que desaparecían tras las obras. Esto alimentó la idea de que lo chino era sinónimo de baja calidad, corrupción y peligro ambiental. 3. Falta de transparencia y escándalos de corrupción. Muchos contratos fueron reservados o firmados bajo convenios Estado-Estado, sin licitaciones abiertas. Algunos funcionarios fueron procesados por corrupción vinculada a proyectos con China. En el caso de Glass y otros casos más, sobornos, por ejemplo, estructurados, hicieron que se cuestionen el uso político de estas relaciones. 4. Discurso político y mediático. La oposición y varios medios criticaban fuertemente la cercanía con China, en parte por alineamientos geopolíticos anti-Estados Unidos. Algunos sectores temían que el Ecuador se volvería dependiente del capital chino como parte de una supuesta agenda neocolonial. El gobierno, por su parte, promovía esta relación como alternativa soberana al FMI y a Estados Unidos. En resumen, no se satanizó el comercio con China por ser China, sino por condiciones financieras opacas o abusivas, empresas sin competencia justa, obras defectuosas o con escándalos, relación desequilibrada en la que Ecuador aparecía subordinado. Hoy en día, curiosamente, Daniel Noboa retoma esta relación con China, pero sin que su entorno político, público, mediático
lo cuestione, con la misma fuerza que lo hizo con Correa. ¿Qué garantías habría o tendría para que no se repitan estas irregularidades? En teoría, cualquier gobierno está en su legítimo derecho de relacionarse con China, o comercial o financiera, con otro país, incluso China. Pero la garantía de que no se repitan irregularidades del pasado dependería mucho de 5 pilares. 1. Transparencia total en contratos, que debe pasar, pues, publicación íntegra y oportuna de contratos, anexos, condiciones de financiamiento o inversiones, registro público de empresas participantes, socios y beneficiarios reales. Lo que ocurre todavía no existe hasta ahora. La gira se ha mantenido o manejado en lenguaje diplomático, atracción de inversiones, oportunidades, etcétera, sin divulgar en términos específicos. Esto pasa. 2. Licitaciones públicas competitivas. Lo que debe pasar es que cualquier proyecto, producto de acuerdos bilaterales, sea adjudicado mediante concurso público, no entrega directa a empresas chinas o allegadas. Lo que ocurre, no se garantizan eso si es que se repite el modelo Estado-Estado, como en Coca-Cola Sinclair, el riesgo de arbitrariedad y corrupción persiste. 3. Control ciudadano y legislativo. ¿Qué debe pasar? La Asamblea Nacional y organismos de control deberían tener acceso previo y posterior a los términos de los acuerdos. Las organizaciones civiles y periodísticas deberían poder auditar estos procesos. Lo que ocurre, muy limitadamente, en gobiernos como el actual, con concentraciones de poder y poca rendición de cuentas real, la vigilancia es débil. 4. Inhabilitación de empresas implicadas en corrupción. Lo que debe pasar es que empresas chinas como Sinohydro o CWE, que fueron parte de escándalos anteriores, deberían estar excluidas de nuevos proyectos, o al menos condicionadas. Lo que pasa es que no se han informado qué empresas participaron en estas reuniones con China, y algunas de estas compañías siguen operando en Ecuador. 5. Prevención de conflicto de intereses. Lo que debe pasar es que ningún funcionario o familiar del presidente debería tener relaciones con empresas involucradas en futuros contratos. Se deben publicar las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios del Ejecutivo. Lo que ocurre, tampoco hasta hoy, no hay garantía de que el entorno familiar o empresarial del presidente esté excluido de beneficiarse indirectamente. Conclusión. No existen hasta ahora garantías sólidas de que no se repitan irregularidades del gobierno de Correa en tratos con China. La diferencia no está en el país con que se negocia, China, sino cómo se lo hace, con qué reglas y bajo qué vigilancia. Es decir, si es que Daniel Noboa repite esta fórmula de opacidad y adjudicación directa, el resultado sería muy parecido al que mencionamos, aunque con distintos protagonistas. La hermana del presidente, por ejemplo, por su parte, Gabriela Asín o Noboa Asín, aunque no ocupa ningún cargo público oficial designado, su nombre aparece en distintos reportes y versiones extraoficiales como una figura influyente en el entorno cercano y en ciertas decisiones políticas y estratégicas del gobierno. ¿En qué decisiones? Aunque no existen documentos oficiales que detallen su rol formal, en círculos políticos y mediáticos se señala su influencia en nombramientos de altos funcionarios. Se menciona que Gabriela tiene voz y voto en la elección de ciertas figuras del Ejecutivo, especialmente en cargos de confianza como asesores, secretarios o funcionarios clave del círculo cercano. Además, relaciones empresariales y estratégicas, ha sido señalada por tener influencia en decisiones vinculadas a negocios familiares, relaciones con inversionistas extranjeros y alianzas público-privadas, especialmente en sectores como energía, comercio o inversiones estratégicas, comunicación y manejo de imagen del presidente. Nada de malo. Algunos informes apuntan a que Gabriela asesora o interviene
en decisiones sobre proyectos públicos y el discurso político del presidente. Ella estaría detrás de los discursos, incluyendo cómo manejarlo, ciertas crisis o campañas de percepción. Negociaciones, además de alto nivel. Hay versiones que indican que ha participado en reuniones o ha sido parte del equipo de coordinación en visitas oficiales o negociaciones con sectores empresariales nacionales e internacionales, como por ejemplo el caso de China. ¿Por qué genera preocupación? Porque no ha sido electa ni designada oficialmente por cargos públicos, porque puede implicar en una forma de gobierno paralelo o familiarismo, donde se toman decisiones fuera de canales institucionales, porque podría haber conflictos de interés si es que sus decisiones beneficiarían negocios o intereses familiares.